¿Quieres sacarle el máximo al modo de espera en tu iPhone? En este video te enseño varios widgets y tips para que seas un experto de esta función. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre qué necesitas para poder disfrutar de este sistema y primero necesitas un cargador inalámbrico o un cargador que tenga la tecnología de MagSafe para poder colocar el teléfono de forma horizontal. Aquí como puedes ver, hay veces que se tarda como unos segundos en activarse, pero como puedes ver ya tenemos aquí este modo activado para poder enseñarte cómo es que funciona y obviamente tienes que tener un teléfono con iOS 17 en adelante para que puedas disfrutar de esta función. Para poder configurar este método para que funcione perfectamente para ti, vamos ahora a la aplicación de configuración y vamos a bajar un poquito hasta encontrar la parte de standby o el modo en espera, y aquí pues obviamente puedes apagarlo o encenderlo. Obviamente pues no queremos hacer eso, queremos mantenerlo encendido. Aquí puedes activar la parte de notificaciones de que solamente te muestre la notificación cuando tocas directamente la misma para que no te distraiga ni nada por el estilo. Y en la parte de pantalla pues puedes aquí activar varias cosas, como por ejemplo que nunca se apague la pantalla, que solamente se apague después de 20 segundos o que se apague de forma automática. Y también puedes entonces tener el sistema de el modo de noche y te estaré enseñando cómo es que se ve, ya que por ejemplo si tienes un teléfono como este, pues entonces se estará colocando así como un modo rojo. Si por ejemplo tienes un teléfono con la función de la pantalla siempre activa, se estará activando ese modo así como rojizo para que no te moleste por ejemplo la luz tan brillante por la noche y puedas disfrutar de este modo aun cuando tengas el teléfono por ejemplo en tu mesita de noche. Antes de enseñarte unos widgets y aplicaciones para poder sacarle el máximo a este modo de espera, te estaré enseñando cómo es que puedes navegar este sistema. Y aquí cuando tenemos la pantalla principal te puedes mover hacia arriba o hacia abajo para poder cambiar entre los diferentes widgets que ya has añadido. Luego te estaré enseñando más cómo puedes sacarle el máximo a esta parte de la función y te puedes mover hacia la derecha para poder ver diferentes fotos. Obviamente estarás seleccionando las mejores fotos que tengas y aquí te puedes mover hacia abajo o hacia arriba. Aquí puedes ver las mascotas, por ejemplo la naturaleza. También puedes escoger entre las fotos destacadas o las fotos más importantes y así te puedes mover entre las diferentes imágenes que el teléfono automáticamente seleccione por ti. Y si te mueves a la derecha, aquí ahora tendrás acceso a diferentes relojes y aquí puedes escoger entre diferentes alternativas. Tenemos esta como con un gradiente y la hora, tenemos esta con los diferentes puntos importantes que tengas seleccionados en la aplicación de reloj, como las diferentes ciudades que sean importantes para ti, por ejemplo Marruecos, aquí tenemos a Roma, Buenos Aires, etcétera. Así que te puedes mover entre estos diferentes puntos y aquí pues tienes un reloj un poquito más sencillo con la fecha aquí a la mano derecha y un poquito de la temperatura, y este sería como un reloj más como clásico para que puedas disfrutar, ¿verdad?, de ese estilo de relojes, para que puedas tener muchas opciones a la hora de navegar en este sistema de modo en espera. Déjame contarte ahora sobre varias aplicaciones con diferentes widgets que puedes utilizar en este modo de en espera para que le saques el máximo, y la primera de ellas se llama Widgets. Todas estas aplicaciones te las estaré dejando abajo en la descripción de este video para que obviamente le puedas sacar el máximo. Y aquí esta aplicación tiene varios widgets como animados que son bastante interesantes. Tenemos como uno por ejemplo de la batería, tenés este como que tiene esta animación, tenemos por ejemplo este que fue el que viste anteriormente para que puedas tener acceso a la información de la batería, y también tiene unos de relojes bastante interesantes. Obviamente puedes escoger el que tú quieras. En mi caso me gustó mucho este como de los puntitos, se me parece a una versión como de un equipo de Android que tiene este sistema de puntos, así que puedes escoger cualquiera de estos widgets y añadirlos directamente a esta plantilla o estas opciones de la aplicación en este modo en espera. Lo más importante es que además de poder personalizar estos widgets para que funcionen perfectamente para ti, escoger la tipografía, etcétera, cuando le das aquí al botón de crear widget estarás viendo un anuncio. Así que la aplicación es gratuita, pero tienes que ver unos anuncios para poder añadir esos widgets para que entonces te aparezca dentro de la interfaz del modo en espera. Una vez entonces añadas esos widgets animados o los widgets que quieras de esta aplicación, vamos a dejar el dedo apretado en esta interfaz y vamos ahora a utilizar el Face ID o el código de seguridad, y ahora podemos aquí tocar el botón de más y buscamos la parte de widgets para que podamos encontrar esta aplicación. Vamos aquí a escribir widgets para poder encontrar esto, y aquí tenemos varios de los widgets que se han añadido. Lo importante de esta aplicación es que una vez entonces lo añadas, vamos ahora a tocarlo para poder seleccionar ese widget que añadimos. Vamos aquí a añadir el widget 2 o el widget 1, el que sea que hayas añadido, y como puedes ver tenemos ese calendario o este reloj que tenemos aquí para poder tener acceso a este, como también el de la animación que te enseñé anteriormente, para que puedas disfrutar de estas alternativas para poder darle un estilo diferente a este modo en espera.
Para aquellas personas que sean fanáticos de los deportes, la aplicación Sports Alert tiene varios widgets bien interesantes que puedes añadir directamente a este sistema de en espera. Y es que una vez entonces entres a la aplicación, vas a poder escoger entre tus diferentes ligas, por ejemplo la NBA, el béisbol o el baloncesto de colegial, la Champions de la UEFA, la Copa Mundial de Mujeres, la Copa Mundial, la Copa de la Eurocopa, la Premier League, etcétera. Puedes encontrar aquí múltiples de los deportes y equipos y clubes que tú quieras. Una vez entonces selecciones esos de tus favoritos, yo aquí seleccioné por ejemplo a Indiana como mi favorito. Esto simplemente es un ejemplo y aquí puedes ver que me está dando los próximos juegos que estarán jugando, que sería pues por ejemplo contra Washington y contra también añadí a Minnesota o a Milwaukee como mi favorito, simplemente para que veamos un ejemplo. Y si obviamente pues tienen un juego prontamente, vas a poder verlo directamente en este widget en el modo de en espera. Luego de añadir este widget, como te enseñé anteriormente, aquí puedes ver ahora el widget de esta aplicación que me muestra que hoy a las 7 de la noche, dentro de 4 horas y 46 minutos, estos equipos estarán jugando, así que puedo mantenerme al tanto de lo que está pasando y obviamente a través de notificaciones pues voy a poder seguir el juego puntaje tras puntaje para poder mantenerme al tanto de lo que está pasando en ese partido. Otra aplicación que te recomiendo que puedes utilizar en este modo de espera se llama Toggle Track, que sería una aplicación para poder tener temporizadores de cuánto tiempo estás trabajando. Así que aquí puedes poner lo que estás trabajando. Digamos que estoy trabajando en YouTube, pues puedo aquí poner el nombre de YouTube y aquí va a empezar a correr el tiempo para poder saber que estoy trabajando pues ya varios segundos dentro de este video que estoy grabando, para que puedas saber cuánto tiempo estás trabajando específicamente y le puedas enviar esa información a tu jefe o a quien sea que esté a cargo del tiempo que estás trabajando. Y este sistema del temporizador lo vas a poder ver como un widget directamente dentro de este modo de en espera. Como puedes ver, luego de añadir este widget directamente al modo en espera, puedes ver que llevo trabajando 1 minuto 17 segundos, etcétera, en el trabajo que mencioné, que sería pues haciendo videos de YouTube, para que puedas saber exactamente cuánto tiempo llevas trabajando y que puedas tener un conteo y que por ejemplo pues puedas tomar un tiempo de descanso luego de cierto tiempo que haya pasado, para que puedas disfrutar de esta función. Si por ejemplo tienes tu teléfono al lado de tu escritorio, puedas ver cuánto tiempo llevas trabajando. Otra aplicación bastante útil que te recomiendo para este modo en espera sería la aplicación Up Ahead, y esta aplicación la puedes utilizar para poder añadir un evento que quieres mantenerte al tanto de lo que está pasando. Vamos a borrar este para poder enseñarte cómo es que funciona, y ahora aquí podemos añadir un nuevo evento y digamos que voy a añadir por ejemplo boda hermano. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo y voy a decir que mi hermano se casa el 15 de abril, él no sabe que estará pasando esto. Aquí puedes escoger entre diferentes iconos, vamos a escoger este de un regalito y vamos a escoger aquí este colorcito como verde o azulito, etcétera. Vamos ahora aquí a añadir el evento y ahora me estará diciendo que esta boda estará sucediendo dentro de los próximos 7 días, y este mismo sistema o esta misma información voy a poder verla directamente como un widget en este modo en espera, para que puedas mantenerte al tanto de cuánto tiempo falta para ese evento. Y como puedes ver, luego de añadir el widget directamente al modo en espera, pues vas a poder ver aquí cuántos días faltan y también un poquito en el regalo. Pasa que aquí no se ve casi bastante bien, pero puedes ver cómo se va llenando directamente ese icono, para que puedas tener también otra visualización de cómo se ve este widget en el modo en espera, para que puedas mantenerte al tanto de cuánto te falta para ese próximo evento importante en tu vida. La otra aplicación que te recomiendo que puedes utilizar se llama iScreen, y esta aplicación es muy similar a la de widgets, es decir, hay un sinnúmero de widgets que puedes utilizar, pero a pesar de que la aplicación es gratuita, hay muchos anuncios que puedes entonces pues a través de esos anuncios que esta aplicación hace dinero, como también una parte premium. Pero una vez más, hay un sinnúmero de widgets que puedes utilizar sin tener que pagar. A mí me gustaron mucho, o hay varios como quien dice que puedes utilizar de fotos. Obviamente tienes que fijarte de que no tenga el simbolito de que hay que pagar o que tienes que suscribirte directamente a la aplicación para poder utilizarlo. Vamos ahora a probar con esta parte de fotos en vivo. Vamos aquí a coger entre diferentes plantillas o diferentes opciones y luego te estaré enseñando cómo es que se ve. Aquí yo simplemente escogí una foto de mi perrita, simplemente es un ejemplo para que podamos ver cómo es que funciona, y ahora ya lo he guardado directamente como un widget que entonces estará disponible para poder añadirlo en este modo de en espera. Un detalle importante es que cuando vayas a añadir este widget te asegures de que tienes que tocarlo otra vez para poder buscar ese widget que quieres utilizar, obviamente de los fotos de los widgets o de las fotos que has añadido. Vamos aquí a añadir el que yo pues escogí anteriormente de mi perrita, le doy aquí listo, y como puedes ver ahora tengo un widget directamente de mi perrita, de la foto que seleccioné, para poder verla constantemente en este modo en espera. Y por último te quiero dar otra recomendación enfocada mayormente en relojes, se llama Quick o Quickie, no sé cómo sería el nombre directamente en español, y esta aplicación, como vimos anteriormente, también es gratuita, pero está llena de anuncios para obviamente de esa manera generar un poco de dinero. Y aquí pues puedes apretar el botón de añadir widgets y encontrar múltiples alternativas que vas a poder escoger y
entonces añadirla como ese widget favorito para poder tenerlo en el modo en espera. Yo añadí aquí varios, como por ejemplo este que se me parece a que tiene la información de tu actividad física, pero también como un reloj, y este que es como un panel de información con el estado de la batería, del almacenamiento, la conexión, etcétera, y puedes entonces añadirlo como un widget. Vamos aquí a mostrar simplemente un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona. Vamos aquí a añadir este otra vez. Puedes personalizar el color si quieres que sea de otro sistema, etcétera. Aquí como más verde, rojo, etcétera. Aquí está cambiando prácticamente las manecillas. Le das aquí a guardar y vamos ahora a poder ver un video para poder desbloquear este video, este widget, para que puedas utilizarlo. Como te mencioné, tiene varios anuncios, pero por lo menos es gratuito. Luego de ver el anuncio, pues ya tendrás ese widget añadido aquí a este panel de tus widgets favoritos, para que entonces esté disponible a la hora de añadirlo en el modo de en espera. Una vez más, similar a como hemos visto anteriormente, una vez entonces selecciones ese widget, vas a tener que tocarlo para poder seleccionar entre tus favoritos o lo que ya has seleccionado. Vamos aquí a ver el panel para que puedas ver cómo es que se ve, y entonces aquí tienes acceso a este tipo de información como la fecha, la brillantez, el volumen, la conexión Bluetooth, cuánto queda de almacenamiento, en fin, puedes escoger entre otros más widgets dependiendo de los que te interesen, pero sin duda alguna esa es otra alternativa para poder sacarle el máximo a esta función. Y con esa última recomendación te he dado varias alternativas de aplicaciones para que le puedas sacar el máximo a esta función de en espera de tu iPhone, para que puedas tener más información visible a la hora de tener tu teléfono en tu escritorio o en tu mesita de noche. Si tienes alguna otra recomendación, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo también acá abajo y con gusto voy a tratar de ayudarte. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.